contactado? ¿Con qué finalidad? Hay un tema que está causando mucha indignación dentro del sistema de inteligencia. Se está designando agentes con la finalidad de hacer seguimiento y reglaje a periodistas, algunos políticos, ¿no? Y personajes que se puede decir que opinan en redes sociales y que estarían ahí, entre comillas, dañando la imagen de la institución. Detrás de nuestra cámara se encuentra un miembro del ejército, un exagente de inteligencia militar cuya identidad ha sido rigurosamente verificada por Contracorriente, y lo que él nos proporciona son documentos bajo el estricto título de secreto. Divulgar información clasificada es delito. Entonces, ningún documento ni persona que esté en el sistema de inteligencia puede salir a la prensa. Eso es ilegal, no se puede. Nos has hecho llegar este documento que a todas luces figura que son de carácter secreto, prioridad muy urgente, pero ¿cómo saber de que estos documentos sean reales, que hayan salido de la dirección? Porque cualquier persona puede elaborar estos documentos. Tú nos puedes hacer llegar este documento para afectar a algún general o a alguien. ¿Por qué nos entregas estos documentos? Mi persona viene en representación de un grupo de agentes que trabaja en la dirección. Y le hacemos llegar esta documentación con la finalidad de que conozca la opinión pública de qué manera se está llevando a cabo el presupuesto y el mecanismo y las formas de cómo están empleando los agentes de inteligencia. El 6 de julio, el gobierno de Dina Boluarte destinó 12 millones de soles a las Fuerzas Armadas como presupuesto extra para este año. El ejército peruano recibió 5 millones. El semanario Hildebrand reveló que ese dinero iba a ser usado para realizar labores de inteligencia que conlleva a vigilar a los participantes de la toma de Lima. El presupuesto que se está asignando para cada agente no se entrega al 100%. Te pongo un ejemplo. Si yo estoy realizando un trabajo que no sea netamente el del seguimiento a un periodista, cualquier otro trabajo, se me asigna entre 1.500 soles, 2.500 soles, yo ese dinero tengo que, una vez que me depositen, tengo que entregarlo a la mano, en un sobre, la del 50% del dinero o el 30%. A eso muchos lo conocen como el plan 500, plan 800, plan 1500. Ese es uno de los mecanismos que se utiliza. ¿Y ese dinero que es devuelto, a dónde va? Esto va a los bolsillos de los jefes, en este caso del coronel del batallón de inteligencia, y me imagino que él tiene que entregar parte del dinero al director de inteligencia. Estos son los documentos que este agente de inteligencia nos ha hecho llegar, donde se lee lo siguiente: nota de información N084 F8S9 12B1A2. Entre sus párrafos se puede leer: Frente Interno, Contrainteligencia. Antecedentes y actividades realizadas por diferentes periodistas, opinólogos y o comentaristas de los diferentes medios de comunicación social, radial, visual y escrita. 9 de agosto del 2023, el ciudadano Pedro Yaranga, quien se autodenomina experto en temas de narcotráfico y terrorismo, publicó en sus redes sociales sobre la captura de un militar en el Braén, haciendo referencia al agente de inteligencia Manolo. Asimismo, se tiene conocimiento que dicha información habría sido proporcionada por agentes de la Policía Nacional con la finalidad de desprestigiar a la institución. Es un documento casi de desesperación porque no es la primera ocasión que tocan a mi persona, lo han hecho en diversas oportunidades. Más que todo están más desesperados por el tema del manejo económico, porque hay algunas fuentes de inteligencia que en el año no han producido nada. La desesperación obviamente es eso, ¿no? Como en el año no han hecho salvo pequeños operativos, pero sin mayor trascendencia. Entonces, ¿cómo justifican todo ese gasto del presupuesto de inteligencia? No hay una forma para justificar. Nos comunicamos con el área de prensa del Ejército para saber la versión institucional sobre estas prácticas ilegales. Esta fue la respuesta del coronel Roger Frank Carpio Villafuerte. La comunicación se dio el día viernes 6 de octubre a las 11:34 de la mañana, después del que semanario Hildebrand publicara un adelanto de nuestra investigación.
No puedes atacar al ejército de que nosotros estamos persiguiendo periodistas ni personales. Eso no es así. De que se puede hacer tal vez el Mossad en Israel, la CIA en Estados Unidos, ¿no? La KGB, la antigua soviética. Nosotros no lo hacemos. El ejército, porque los que hacían antiguamente esos están presos en Lurigancho. Nunca ha seguido periodistas, nunca ha seguido fiscales, nunca ha seguido... Tal vez en algún momento, pero nosotros no hacemos eso. 1 de marzo del 2021, la periodista de investigación Anuska Buenaluque reporta para Cuarto Poder. Caso gasolinazo, galones y galonera. A punta de patadas, los agentes de la DIVIAC ingresan a las oficinas del Comando Conjunto. Por ese entonces, el comandante general del ejército era César Astudillo Salcedo. La fiscalía investigaba un robo de 5 millones de soles. Se han incautado notas de inteligencia con seguimientos y vigilancia al fiscal y su familia. Algo no solo irregular, sino ilegal, que compromete al Estado y al gobierno. La oficina del general Astudillo, exactamente en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, habían encontrado una nota de inteligencia respecto a un seguimiento a mi persona, como también a mi familiar. Hace 2 años se encontraron estos documentos en la oficina del número 1 del ejército peruano. Esta práctica, al parecer, no ha sido erradicada. El coronel Carpio, después de leer el documento, nos advierte que podríamos ser denunciados por el ejército al publicar estos documentos tan secretos. Si sostienen que el ejército no espía periodistas, ¿por qué aceptan la autenticidad de estos planes operativos? Claro, divulgar información clasificada es delito. Entonces, ningún documento ni persona que esté en el sistema de inteligencia puede salir a la prensa. Eso es ilegal, no se puede. Usted me está mencionando que el equipo de abogados nos va a denunciar a nosotros. Si se transgrede el prestigio del ejército, inmediatamente vamos a proceder judicialmente. Buscamos a varios oficiales del ejército peruano para que puedan ver los documentos que el ex agente de inteligencia nos dio y ninguno quiso atendernos. El único que aceptó revisarlo fue el general de brigada del ejército Gustavo Bobbio Rosas, ex ministro de defensa del dictador Pedro Castillo. General, ¿usted ha revisado los documentos que...? Sí, los que me has enseñado los he revisado. Tienen toda la cara de ser verdaderos. O sea, si tú me dices, ¿eso es verdadero? A mí me parece que sí. ¿Qué cosa le llama la atención para que diga eso? Nuestra terminología, nuestra forma de hablar, nuestra forma de escribir, la forma que se ha redactado el documento, la tendenciosidad, ¿no? Como digo, ahí están tipificando como a los periodistas, ¿no? Y están buscando quién se reúne con ellos para darles la información. En los documentos que hemos nosotros tenido acceso, figura algunos códigos. ¿Qué vendrían a ser esos códigos? Por ejemplo, dice los códigos son sistemas internos que nos dicen, 1, quién emite el documento, 2, quiénes están autorizados a recibir ese documento. Claro, porque incluso hay un sello de agua que dice F409 y dice distribución F869. Claro. ¿Hay la posibilidad de saber esos códigos? No, porque esos cambian constantemente. El segundo apartado de esta nota informativa hace referencia a una publicación del 11 de agosto en el semanario Hildebrand en sus 13, en la que el periodista Ricardo Velasco denunció presuntos casos de acoso y violencia contra el personal femenino en las instalaciones de la Legión Peruana de la Guardia. Velasco es uno de los que este documento recomienda hacerle seguimiento y vigilancia. Sí, bueno, yo creo que deberían gastar esos recursos en investigar más bien las agresiones sexuales que tienen oficiales del ejército contra soldados mujeres o estas investigaciones por la apropiación de la caja chica que Rebeca denunció, ¿no? O de la compra de los nachos y los tacos que hicieron para el rancho militar antes que seguir a los periodistas. Líneas más abajo se lee, de acuerdo a los informes de seguimiento y vigilancia se ha podido cerciorar que tiene vínculos con el congresista Guillermo Bermejo y sus más allegados en torno del mencionado congresista. ¿En algún momento de tu carrera tú has sabido o te has dado cuenta de que el servicio de inteligencia o X personas te han seguido?
Yo me acuerdo que en la reunión que tuve con Bermejo para lo que te comenté de la campaña del 2021, que fue una reunión en el centro de Lima, luego de eso me informó una persona que el Departamento de Inteligencia de la Marina había preguntado, que estaban indagando, querían saber quién era yo, porque parece que lo habían estado siguiendo a él y entonces vieron a una persona que no era de su entorno, que era de repente nueva, una cara nueva, alguna cosa así, y entonces preguntaron, ¿no? Pero ahí quedó el asunto. ¿Con qué finalidad hacen el seguimiento y el reglaje a los periodistas? ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué técnicas utilizan? La finalidad es detectar e identificar qué militares que sean captados por periodistas, con la finalidad de poder obtener información de lo que ya se ha estado conociendo estos meses anteriores, ¿no? Se los señala como desafectos, de estos militares que son desafectos, y ellos estarían sustrayendo información para ser comercializado. La lista de periodistas mencionados en el documento secreto es amplia. Los que se mencionan en estas páginas son aquellos que han estado informando sobre posibles actos de corrupción. 16 de julio, el dominical Cuarto Poder emitió un reportaje acerca de las supuestas celebraciones clandestinas en las instalaciones de la Fortaleza Real Felipe. La fortaleza ha acogido fiestas, eventos y toda clase de reuniones, tanto públicas como privadas. Los amplios espacios y la decoración a gusto del cliente nunca faltaron. Desde 2018, el ejército se encarga de administrar el monumento y, sin embargo, no tiene claro el número de actividades realizadas en su interior. De acuerdo a los archivos que se cuentan en la Oficina General de Recursos de la Segunda División de Ejército, no contamos con esa data. En el caso particular del reportaje al que aludes, que hice para Cuarto Poder, era un informe en donde más bien se alertaba a la misma institución de ingresos económicos que no habrían sido canalizados de manera formal y que habrían podido beneficiar de alguna manera a la institución si es que se canalizaban de la manera correcta. Entonces, no nos hemos dado cuenta de algo que pasaba en nuestras narices, el reportero nos está avisando, muchas gracias, tomaremos las acciones pertinentes y ya está. En el documento secreto entregado por un exagente se lee textualmente: realizar vigilancia disuasiva en los domicilios y centros laborales de los periodistas antes mencionados con la finalidad de detectar y o identificar a sus principales colaboradores, identificar mediante vigilancia estacionaria y o a pie de las posibles reuniones en diferentes lugares de la capital. Lo que preocupa es que el ejército pierda el tiempo en vigilar a periodistas. Es preocupante que el ejército destine, en las circunstancias que estamos viviendo, destine personal y recursos a perseguir periodistas. DIS publicó un reportaje de investigación titulado "A mano armada". Para la periodista, estos presuntos comportamientos intimidatorios no le resultarían sorprendentes. No es la primera vez que nos sucede. Durante el gobierno de Ollanta y Nadine nos hacían seguimiento, concretamente a César y a mí. Primero nos lo hicieron saber por medio de un reportero que nos estaban siguiendo como para amedrentarnos, no sé por qué. Y después los llegamos a ver. Era tan descarado que los llegamos a ver. La lista y los detalles adicionales de esta investigación que podrían presentar una amenaza para la libertad de prensa estarán disponibles la próxima semana. Hasta el cierre de este informe esperamos una declaración oficial del ejército peruano, pero aún no se ha emitido.